Bueno, continuamos en esta cápsula, como lo mencionamos, con los pilares todavía básicos del compliance y podemos decir que también hay o existe también los diseños de las compañías y su directorio y podemos decir que estos son los máximos responsables de la cultura corporativa y nos introduce también un concepto del tone at the top y esto quiere decir como un elemento preponderante en el camino hacia la cultura ética. Y es justo decir que la cultura corporativa la construyen todos los miembros de una organización. Sin embargo, también es muy cierto que son quienes se encuentran arriba, quienes deben también de escuchar lo que sucede abajo y también afuera. Y en este punto, Klein Hempel nos comparte un caso de Wells Fargo, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos de América, que en el año 2016 debió pagar una multa de miles de millones de dólares por haber abierto alrededor de 2 millones de cuentas falsas, es decir, a nombre de individuos que no las habían solicitado. Paradójicamente, el programa de compliance de Wells Fargo se encontraba al día, y es más, era de los más completos, según estudios realizados por el momento, o en ese momento. Pero evidentemente la cultura ética solo se manifestaba en el papel. Luego de las investigaciones pertinentes, se determinó que este comportamiento de parte de los colaboradores se debió a que gran parte de su remuneración era variable. Y esto último no es un dato menor. Cuando el sueldo de un empleado está tan ligado a objetos variables, se genera una gran presión por resultados y esto es indefectiblemente termina siendo una invitación al atajo o a estas rompimiento de reglas que se tienen en el programa del compliance. Y en este punto es donde también se puede sostener que el tone at the top se convierte en el incorrecto y se convierte en el vender como sea. Y esto no quiere decir que no se esperen resultados, solo que deben ser consistentes con los valores reclamados y que la remuneración debe estar menos ligada a objetivos variables. Así es como este caso de Wells Fargo, luego de una multa multimillonaria, más de 5.300 despidos y una reputación tremendamente dañada, pone en evidencia la realidad de muchas compañías, la intención de hacer las cosas bien, más no la acción. Y el correcto tone at the top demuestra que los altos ejecutivos están 100% comprometidos y son receptivos y sensibles ante la necesidad de una cultura ética. Y es una suerte de cascada. Los dueños, junto con el directorio o su equivalente, transmiten desde arriba los valores y lo hacen a través de ciertos mecanismos. Liderazgo como herramienta blanda esencial, justicia interna, y esto quiere decir no ser abusivos con las sanciones y las premiaciones, los aumentos de sueldo y las promociones, integridad, tolerancia a la cultura del speak up y sistemas de incentivos adecuados. Ningún sistema del compliance, por más sofisticado que sea, puede ser eficiente si no es consistente con un buen sistema de evaluación de desempeño y remuneración de los empleados. El alto ejecutivo esencialmente debe demostrar que valora al colaborador y que los resultados económicos no son más importantes que la cultura de la compañía. También que los colaboradores tienen la posibilidad de alzar la mano para reportar comportamientos inadecuados sin miedo a las represalias, que es el speak up. Algo muy importante a destacar también es el tone at the middle, y este es similar al tone at the top, solo que surge de la gerencia de una compañía y no del directorio. Klein Hempel lo fundamenta muy claramente. Uno trabaja y observa mucho más a sus jefes directos, y en muchas organizaciones grandes, el directorio y el área operativa están muy lejos entre sí, por lo que la operación del negocio queda totalmente en manos del management. De cualquier manera, ambos, el top y el middle, son fundamentales. Ahora también podemos hablar podemos continuar ahora con el mapa de riesgos. Podemos empezar diciendo o preguntarnos qué es un mapa de riesgos y podemos decir que un mapa de riesgos es una herramienta que ayuda a las organizaciones a identificar y priorizar aquellos riesgos a los que está expuesta, teniendo en cuenta el contexto de la organización, el cual es dinámico en el tiempo.
Así, el primer paso es tomar conciencia de los riesgos a los que nos enfrentamos y el segundo es poner la atención a la gestión de aquellos riesgos que sean más críticos y que puedan cuestionar la consecución de nuestros objetivos estratégicos y por lo tanto nuestro fin misional, ya que la capacidad y recursos de la organización son limitados. Por esto, la representación gráfica de la priorización se suele realizar a través de un mapa de riesgos o un mapa de calor, en el que queda reflejado la importancia de cada riesgo en función de la probabilidad y el impacto o daño que tendría para la organización, en caso de que el riesgo se materializara. Por esto también, o podemos hablar de unos consejos sobre cómo hacerlo, y podemos decir que las fases establecidas para la elaboración de un mapa de riesgos se pueden clasificar en un contexto organizativo, una identificación de riesgos, una valoración de riesgos, una identificación de controles, una valoración de controles, gestión de los riesgos y un monitoreo de los riesgos. Por esto también podemos hablar brevemente nada más sobre estos elementos y podemos decir del contexto organizativo. Muestra el contexto de la organización, ya que éste condiciona su catálogo de riesgos y se deben tener en cuenta, entre otros factores, el mapa de procesos de la organización, las obligaciones legales a la que está sujeta y cuáles son sus objetivos estratégicos. También el catálogo de riesgos podemos decir que muestra el inventario de riesgos institucionales de la organización, clasificados según su propia clasificación o taxonomía. También sobre los criterios de valoración de riesgos es desarrollar los criterios que posteriormente se utilizarán para poder evaluar los riesgos. La evaluación de riesgos es realizar la evaluación de los riesgos de la organización en base a la cual se obtendrá el mapa de riesgos, tanto inherente como residual, de la organización que permitirá visualizar la criticidad de cada uno de los riesgos y establecer cuáles deben ser gestionados. La matriz de riesgos y controles es identificar los controles existentes en la organización para prevenir y o mitigar los riesgos a gestionar, así como aquellos que es necesario diseñar e implementar, en caso de que los existentes se consideren insuficientes o mejorables, y determinar la efectividad de dichos controles, así como de los planes de acción. Ahora podemos hablar también del contexto organizativo. Y podemos hablar de este contexto organizativo y vamos a empezar diciendo que se entiende por contexto todos aquellos aspectos internos y externos de los que depende que una organización pueda desarrollar su propia actividad. El contexto de cada organización condicionará los riesgos a los que está expuesta, ya que debe tener en cuenta, entre otros factores, el mapa de procesos de la organización, las obligaciones legales a las que está sujeta y cuáles son sus objetivos estratégicos, teniendo en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de la gestión de riesgos es asegurar así su consecución, evitando que las amenazas e incertidumbres que puedan afectar a la organización se materialicen o en caso de hacerlo minimizar su impacto. En la herramienta, o podemos sobre este proceso que estamos viendo, se pueden hacer varios aspectos, los cuales son fundamentales a la hora de definir el contexto de una organización. Por esto también vamos a hablar del mapa de procesos de la organización. Y en este punto podemos hablar ya del mapa de procesos, entendiéndose como procesos al conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto, en el que un cliente interno o externo va así secuencialmente recibiendo esos resultados. Cada organización debería dibujar su propio mapa de procesos, manteniendo las categorías que se detallan o que vamos a hablar a continuación. Y es recomendable también que este mapa de procesos se revise anualmente, así como se asigne a cada proceso una persona responsable del mismo. Podemos empezar diciendo de los procesos estratégicos que constituyen guías y directrices para los procesos misionales y de apoyo. Como ejemplos podemos decir la planificación estratégica, relaciones institucionales, voluntariado, financiación, alianzas
también estratégicas y rendición de cuentas, entre otros. Tenemos los procesos misionales u operativos que responden a la misión o fin de la organización y tienen impacto en el destinatario final. Como ejemplo, podemos tener la gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, de acción social y o ayuda humanitaria, entre otros. También los procesos de apoyo que dan soporte a los procesos misionales. Como ejemplo, podemos decir la selección y gestión del personal contratado y voluntariado, gestión de las finanzas y la contabilidad, asesoría jurídica y sistemas, entre otros. Ahora, también podemos decir que un proceso es el conjunto, como ya lo mencionamos, de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto. Esto lo podemos tener más en cuenta. También podemos hablar de un marco normativo externo. Y por esto cada organización deberá detallar al marco jurídico de mayor rango al que está sujeto y podemos decir que una propuesta puede servir como ejemplo para las organizaciones del tercer sector, pero cada una de ellas debe incluir la normativa que se le va a aplicar y esta le servirá de base para posterior identificación de riesgos y la cual vendrá condicionada por una forma jurídica y un ámbito geográfico de actuación, entre otros. Por eso es que podemos hablar de, ahora a continuación, de un catálogo de riesgos. Y el objetivo del catálogo de riesgos es mostrar el inventario de riesgos institucionales de la organización, clasificados según su propia taxonomía. Y dicha taxonomía, así como el catálogo de riesgos, deberá ser revisado periódicamente, al menos anualmente, para así confirmar aquellos riesgos que siguen siendo significativos, eliminar los que ya no apliquen e incorporar los nuevos emergentes, puesto que como ya hemos mencionado, y el contexto en el que opera la organización y sus necesidades son dinámicas. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula, pero vamos a seguir hablando sobre este mapa de riesgos en la siguiente cápsula.